presentado por Avecofa. Somos Avecofa, mucho más que fotografía. Prixelar, el mejor espacio de coworking para fotógrafos. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Aborigo, estudio creativo. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, tengan todos bienvenidos como siempre a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Hoy es el último sábado de nuestro mes diciembre, sábado 28. Ya estamos próximos a un 2020. Bueno, así damos inicio a su programa Diafragma 5.6 Radio, aquí en Radio Caracas Radio, la emisora que se ve. Agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Wilixa Arcaya, asistente de producción, Wilmer Castañeda, Rubén Áñez. En nuestros controles está George Castillo y Jesús Alberto Lara. Frente al micrófono y en la producción general, Mónica Pupo, Colegio Nacional de Periodistas 24.467, miembro de la Federación Internacional de Periodistas, certificado de locución número 49.630. Transmitimos por rcr.tv, en YouTube RCR750, Periscope @RCR750. También nos pueden escuchar por TuneIn en RCR750 AM, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, llega a ustedes gracias a Avecofa, Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines. Prixelar, el mejor espacio de coworking para fotógrafos. Arcus Group, organización venezolana especializada en capacitación y consultoría en gestión del riesgo. Aborigo, estudio creativo. No tomamos fotos, somos fotografía. Recuerden nuestras redes sociales y síganos a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Diafragma 5.6 Radio. También me pueden encontrar en Instagram, mónica.pupo, y en Twitter, pupo_mónica. Bueno, así iniciamos nuestro programa de hoy con nuestra primera sección, Profundidad de Campo. Llegó el momento de Profundidad de Campo. Enfoque noticioso, exposiciones, libros, cursos, escuelas, redes sociales, técnicas y todo sobre el mundo fotográfico. Profundidad de Campo. Nos acompaña Lucía Jiménez, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Monte Ávila en Caracas, máster en Ciencias Sociales e Intervención Social de la Universidad Pablo de Olavide en España, en Sevilla precisamente. En esta misma universidad realiza actualmente el doctorado en Ciencias Sociales y está realizando su tesis de fotografía documental venezolana. Estuvo a cargo de la coordinación editorial del papel literario en el diario El Nacional, en el que también trabajó para la columna semanal Encuentros entre líneas. Asimismo, formó parte del recién proyecto editorial Un nuevo país de la fotografía, producción de Banesco, y actualmente se desempeña como coordinadora del Fondo Visual en el Archivo Fotografía Urbana. Bienvenida, Lucía, a Diafragma 5.6 Radio. Es un honor que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, un honor para mí ser invitada. Gracias, Lucía. Lucía, ¿qué es el Archivo de Fotografía Urbana y cuáles son sus objetivos? Bueno, el Archivo de Fotografía Urbana es una institución, una fundación que surge a partir de una colección privada de fotografía, pero que se organiza para dar cuidado y conservación, registro y
apoyar la difusión y la investigación en la fotografía venezolana, y así también tener un registro de la memoria visual del país. Okay. ¿Cuáles son sus objetivos? Me parece, bueno, lo acabas de mencionar, pero me parece muy interesante porque no existen, digamos, en nuestra Venezuela organización como tal que quiera preservar la fotografía como tal y que, como acabas de mencionar, es la historia de nuestro país, y para poder entender nuestro presente tenemos que ver nuestro pasado primero. Sí. Bueno, el objetivo principal es ese, poner en diálogo la fotografía, la historia de la fotografía con la actualidad a través de investigaciones y a través del registro de la memoria, que bueno, sí, que está, es un vacío que tenemos y estamos tratando, bueno, de abarcar por ahí. Tenemos fotografías que desde 1850 van relatando nuestra historia. Incluso se pueden ver en una publicación que se hizo en 2009 de la Fundación Cultura Urbana, que es nuestra hermana, de la historia de la fotografía documental, de la fotografía urbana en Venezuela, de 1850 a 2009. Y eso es interesante porque puedes ver los modelos del carro de la época, la vestimenta, las modas. Me parece muy interesante toda esta historia en la fotografía, cada detalle, ¿no?, que se pueda ver ahí. Sí, es interesante porque le da ese sentido visual al que estamos muy acostumbrados en la modernidad en el estudio de la historia. Sí, sí, qué bueno. ¿Puedes comentarnos sobre las labores que están realizando de investigación precisamente allí? Bueno, principalmente hacemos una labor de documentación y de registro, y acuden al archivo investigadores especialmente académicos, que bueno, ellos traen un tema ya seleccionado y bueno, nosotros apoyamos en la medida que se pueda a sus investigaciones. Dentro del archivo, Vasco Cinetar y Lorena González Ineco, ellos producen también sus propias investigaciones desde los autores que se encuentran en el archivo. Ok, interesante. ¿Cuáles son los autores más o menos que disponen en el archivo? Bueno, tenemos cantidad de autores venezolanos, sobre todo de los primeros años de la fotografía, luego muchos estudios fotográficos. Principalmente trabajamos Alfredo Cortina a través de la curaduría de Vasco, luego la curaduría de Lorena en Tito Caula, que es un fotógrafo argentino, pero radicado en Venezuela en los años 70. Cortina fue en los 40, 50, 60. Tenemos autores como Ramón Paolini, Paolo Gasparini, Ricardo Jiménez, ahorita no me acuerdo entre ellos Bárbara Branly, Soledad López, es un trabajo que estamos actualmente empezando a hacer, Fina Gómez. Interesante. Mencionaste a Alfredo Cortina. ¿Quién fue Alfredo Cortina? Alfredo Cortina fue uno de los pioneros en la radiodifusión en Venezuela. Él tiene un extenso trabajo en la producción de medios en los años 40 y 50. Luego, Vasco llega a su archivo por un familiar. Vasco, bueno. William Niño y Herman son quienes inician esta colección. Y bueno, Vasco se sumergió en el archivo de Cortina y descubrió que Cortina era fotógrafo. ¡Oh, qué bien! Y descubrió un gran archivo fotográfico, sobre todo curado en álbum familiar. Y digo curado porque, bueno, Cortina hacía sus copias del negativo, hacía sus copias y pegaba sus álbums, los armaba como todos armamos en aquella época los álbumes familiares. Y bueno, es una curaduría que Vasco le puso su firma curatorial. Sí, qué bien. Y es el primer archivo que nos llevamos a la Bienal de Sao Paulo. Luego se expuso en Madrid. Forma parte ahora de colecciones importantes en Estados Unidos y en España.
y bueno, es uno de los principales autores que son los que fundan la organización. Como tal, qué maravilla. ¿Y mantienen todavía ese álbum fotográfico físicamente de Cortina? Nos queda uno, porque bueno, luego con el proceso de conservación, los álbumes se van deteriorando y bueno, tratamos de salvaguardar la fotografía y queda armado un álbum y las fotografías quedan... ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cuáles son las actividades más relevantes que han realizado en este 2019? Bueno, en términos de salir al público, porque también lo importante es mantener el archivo vivo y comunicarnos con investigadores y con el público. Tuvimos ahora en septiembre, que cerró ahora el 7 de diciembre, la exposición Hacia una historia de la mirada, curada por Lorena González y Ariel Jiménez, que recorría el retrato a través de la historia hasta lo más contemporáneo, y incluía fotografía y pintura. Eso estuvo en la Sala Mendoza hasta el 7 de diciembre. Fue un trabajo muy importante para nosotros porque además fue poner en diálogo la historia de la fotografía con cómo se relata el relato en la contemporaneidad. Sí, eso fue una tremenda exposición, porque veías cronológicamente en imágenes, en fotografías, el retrato, ¿no? A través de varios fotógrafos y venezolanos, precisamente. Sí. Y me gustó muchísimo una allí que apenas entra a mano izquierda, era los retratos o las fotografías que se le hacían a registros policíacos. Pero es que están tan bonitos que no parece que fuera, si no fuera por la plaquita que tienen abajo, tú crees que es otra cosa. Sí, es bien interesante porque ese registro justo parece el de la cédula de identidad o un registro muy institucional y resulta que hay una dama con un sombrero mirando de perfil, con un estilismo que de verdad sorprende. Sí, de verdad que me parece que fue un trabajo espectacular porque recogió lo que es el retrato, o sea, demostró lo que es el retrato en sí a través de toda esa muestra colectiva. Lástima que duró para mí tan poquito porque era necesario hacer esas visitas para los muchachos también que realizaron. Sí, de hecho, porque parte del objetivo era que fuese dinámico y que los alumnos pudiesen disfrutarla, entonces se realizaron varias visitas guiadas para que pudiesen asistir tantos alumnos como fuese posible. Sí, eso me pareció maravilloso, ¿verdad? ¿Y otro proyecto? Sí, también se publicó en febrero, se publicó el libro de Bárbara Branly como parte de la colección de Fotobolsillo, que es una de nuestras alianzas más importantes con la Fábrica, la editorial de Madrid. Luego también la Fábrica publicó en octubre un libro de Ramón Paolini, que no es un fotobolsillo, sino más bien un libro en gran formato. Se llama Caracas a doble página. También se hizo exposición de Bárbara Branly en febrero y de Ramón Paolini en octubre. También en octubre se publicó el libro de Efraín Vivas y con poesía de Santiago Acosta, que se llama Negro Oscuro, Blanco Tráfico, Mañana Vendrán las Piedras, que es un libro sobre... Bueno, no es sobre el deslave, pero el tema de la fotografía es el deslave de la Guaira, que precisamente acaba de cumplir 20 años de haber sucedido. Y bueno, es una poesía increíble, muy bien montado, o sea, dialogan muy bien las fotografías con la poesía de Santiago Acosta y el libro quedó bello. Sí, es que tiene unas fotografías en blanco y negro puras, o sea, es una... Yo lo vi ayer y me pareció espectacular. Hay mucho detalle, mucho contenido y el dramatismo también, ¿no? Que para las personas que, bueno, yo creo que todos vivimos eso, pero el que lo vivió a carne viva en el momento es fuerte. Sí. Es muy fuerte. Y además que, bueno, como tú acabas de decir, que la fotografía fusionada con la poesía... suaviza, ¿no? Suaviza un poco el contenido. ¿Otro proyecto que hayan realizado? No, la construcción interna. Okay, ya de afuera al público, más nada. Ok. ¿Cómo está conformado el archivo?
El archivo está conformado principalmente de imágenes, fotografía, algunos bocetos, algunos dibujos, porque ¿qué ocurre? La mayoría de estos archivos fotográficos provienen de álbumes familiares, colecciones de autores, y vienen normalmente pegados a documentos, a bocetos, a dibujos, a libros. Entonces, bueno, hemos construido o estamos construyendo un archivo que es de imágenes, pero que también tiene documentos, tiene una importante biblioteca que, bueno, esperamos a largo plazo poder abrir al público para investigaciones. Qué maravilla, qué maravilla. Eso me parece interesante. ¿Solo incorporas allí imágenes de Venezuela o consideran otras latitudes? No, nos centramos principalmente en Venezuela, autores venezolanos o extranjeros que han trabajado en Venezuela, como Leo Matiz, por ejemplo. Y bueno, sí tenemos algo de afuera, pero relacionado con los venezolanos, o sea, venezolanos que viajaron, postales, tenemos muchísimas postales. Qué bueno. Y cómo se relacionan los venezolanos con el mundo. O sea, no es que vamos a tomar fotografía de Alemania, pero sí son los venezolanos que viajaron a Alemania y cómo ellos lo ven. Entonces, de vez en cuando aparece una fotografía de otros países, pero relacionado con esto, con Venezuela. Un tesoro totalmente. Bueno, Lucía, debemos hacer una pausa y al regreso continuamos un poco más sobre el archivo de fotografía urbana. Ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. Prixelar. Prixelar te invita a formar parte del mejor espacio de coworking para fotógrafos, donde encontrarás un increíble lugar para realizar networking. Cuenta con un fotoestudio, sala de cursos y reuniones, motorizado, café y un buen internet. @Prixelar o llámalos al 0414-320-1028. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Aborigo Estudio Creativo, con más de 12 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. 0243-935-0479. Aborigo Estudio Creativo @gmail.com. No tomamos fotos, somos fotografía. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Bueno, regresamos aquí a Diafragma 5.6 Radio con nuestra invitada de hoy, Lucía Jiménez, quien es coordinadora del archivo Fotografía Urbana. Y estábamos conversando un poco sobre las imágenes que incorporan y consideran en otras latitudes. También me interesa mucho porque vi en su página web el canal de YouTube. Quería saber cuál es la razón de ser de este canal de YouTube del archivo fotográfico. Bueno, es un aliado para nuestra forma de ponernos en diálogo con el público, ¿no? Acabas de mencionar nuestra página web. A mí se me olvidó decir que, bueno, hemos pasado este último año también reforzando cómo publicamos en nuestra web y, bueno, hemos incluso actualizado la imagen de la web. Y bueno, el canal de YouTube es un aliado a esa página web y principalmente tratamos de publicar videos que tienen que ver con apuntes sobre el fotolibro, que es una de nuestras secciones de publicación, y hacemos videos de la mano de Lorena González, que
relaten un poco cómo se construyen esas narrativas en los fotolibros. También, bueno, vamos a tratar de poner algunas de las actividades que hacemos, por ejemplo, de la exposición. Vamos a ver si podemos poner algunos videos. Sí pusimos unas entrevistas que se hicieron a Lorena y a Ariel por la exposición de Hacia una historia de la mirada. Y lo que tratamos es de alimentarlo con información que refuerce las publicaciones que se hacen en nuestra web. Ah, bueno. Y de las actividades que realizamos del día a día. Bueno, interesante. También mencionaste en el corte anterior sobre los fotolibros que han editado. ¿Qué interés tiene el archivo sobre el fotolibro venezolano? Bueno, el fotolibro venezolano es como un secreto bien guardado, que apenas empieza a salir y a tomar su posición en el mundo. Esto aparte de una publicación que hizo Horacio Fernández en España, que es el fotolibro latinoamericano, y él como que lanza ese primer, miren, este tesoro está aquí en Latinoamérica. Hemos como obviado un poco el fotolibro que existe, sobre todo en los años 60, 70, en Latinoamérica, y bueno, en Venezuela hubo un boom en esos años, y luego hoy en día es una de las maneras que más gusta a los fotógrafos de publicar. Entonces el fotolibro venezolano es un tesoro, y lo que queremos en nuestra colección, aparte de guardar esos libros, es resaltarlo, y entonces usamos una sección en nuestra web en donde se hacen ensayos que relatan un poco de qué van esos libros, porque además lo interesante del fotolibro es que la narrativa se construye entre el fotógrafo, los textos, que normalmente son autores importantes de la literatura del momento, y un diseñador como John Lange o Álvaro Sotillo, importantes diseñadores que también tienen su narrativa. Entonces todo eso se conjuga y crean especies de obra de arte o proyectos expositivos en un libro que además es fácil de llevar, es de menor costo. Entonces los fotógrafos incluso hoy en día lo están prefiriendo, ¿no? Y tienes objetos de arte a tus manos. Sí, hablando sobre las características físicas sobre el fotolibro, no es un formato estándar grande. ¿Nos puedes hablar un poco sobre las características para las personas que nos están escuchando? Bueno, eso depende de cada fotógrafo y del diseño. Tenemos algunos pequeñitos, algunos ya en formato más grande, más clásico. Pero lo que es fundamental del fotolibro es la narrativa. O sea, no es un libro de fotografías en donde tú pasas fotografías que quizás no se relacionan, quizás son varios cuerpos de trabajo. No es un libro de autor donde tienen más que ver los textos, sino que él mismo forma una historia en ese cuerpo de trabajo, en el que, como decía antes, conjugan diseño, texto y fotografía. Normalmente los textos son bastante poéticos. No suelen ser gran tamaño, porque precisamente el que el público pueda manejarlos es lo más importante. Sí, la comodidad de llevar. Ok, maravilloso. ¿La colección de fotografías la conforman fotógrafos reconocidos o consideran talentos emergentes? Las dos. Tenemos fotógrafos de los más reconocidos en Venezuela. Se incorporan nuevas voces como Juan Toro. Tratamos de buscar quiénes son los fotógrafos de hoy en día y sobre todo, primero entra quizás el fotolibro y luego luego viene la fotografía. Fotógrafos importantes como Paolo Gasparini, Leo Matiz, Alfredo Cortina. Exacto. Y, por ejemplo, tenemos Fina Gómez, Ángela Bonadíes, de Sara Maneiro, de las más actuales. Y bueno, tratamos de hacer un equilibrio, ¿no? También hay mucho colección de fotografía familiar que no tiene nombre. Hay mucho fotógrafo que estamos buscando el nombre porque sabemos que existe. Sí. Pero por ahora queda en desconocido mientras investigamos la fotografía. Sí. De hecho, algo que hablamos muchísimo en el programa con nuestros invitados es
cómo preservar nuestra historia, ¿no? A través de la fotografía, de los álbumes familiares, y que hemos visto muchísimas veces fotografías que en la basura, por toda esta ola de migración, y que no saben a quién darle las fotografías, porque no saben si lo van a preservar o no le dan el valor adecuado. Si alguien quisiera donar su archivo fotográfico, ¿ustedes lo aceptarían? No. ¿Por qué? No, o sea, eso pasa por un proceso de selección y de curaduría también. Claro que nos gustaría poder recibir todas las donaciones, todos los archivos que existan, pero tampoco podemos aceptar todo porque se nos va de las manos, está en proceso de construcción todavía. ¿Y en los casos de los libros? También más o menos pasa por lo mismo, o sea, tiene que ver porque además, tenemos una temática muy centrada en la fotografía, entonces no queremos llenarnos las manos sin poder luego manejar lo que nos llega, ¿no? Claro. Hay una sección muy interesante en la página web también de ustedes sobre una foto o un texto. ¿Nos puedes hablar, por favor, de este proyecto? Una foto, un texto es una sección de Milagro Socorro. Es una sección bien interesante, bien amena, porque Milagros investiga la foto, o sea, uno le da una foto de los años 70 y ella investiga esa foto, quiénes son los que aparecen. Normalmente parte de un personaje conocido, pero luego ella ve e identifica a la señora que está atrás sentada del presidente, entonces hace esta historia y queda mucho un cuento que nos identifica, ¿no? Con el momento. Y bueno, tenemos ya 5 años con una foto, un texto, 5 años, sí, y empezó publicándose en Pro Da Vinci, continúa en Pro Da Vinci cada 2 semanas, y además, luego lo publicamos en nuestra web. Wow. ¿Tienen algún otro proyecto así parecido? Sí, en nuestra web tenemos 4 secciones, una foto, un texto, apuntes sobre el fotolibro, que ya lo hablamos, una parte que se llama portafolios, que es sobre la fotografía en sí y sobre autores, y una parte que se llama disertaciones, que tiene mucho que ver con cómo autores interpretan una fotografía o pueden relatarnos algo a través de la fotografía. Ahorita, por ejemplo, ahí escribe Igor Barreto, que interpreta muy poéticamente postales, y escriben arquitectos que relatan sobre la historia de alguna estructura ya desaparecida. Me gustaría que continuáramos sobre todas estas personas que están conformando la web de esta forma, de esta manera, de este proyecto, pero debemos hacer una segunda pausa, Lucía, y al regreso continuamos. Gracias. Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Estás escuchando Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Bueno, y regresamos nuevamente aquí a Diafragma 5.6 Radio con Lucía. Conversábamos sobre los proyectos de los colaboradores en la web de fotografía, archivo fotografía urbana. Sí, bueno, ahí es muy interesante porque llama la atención cómo al público le gusta recordar estas historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, Arturo Almandós escribe semanalmente sobre un conjunto de fotografías que él selecciona. Principalmente ha seleccionado hasta ahora del libro de fotografía urbana que del 1850-2009 y hace una crónica de algún punto que le haga a él en la memoria y a partir de ahí hace el recuento y la verdad es que ha tenido muy buenos comentarios en nuestras redes y en la web. Luego también hay 3 arquitectos, Lorenzo González, Henry Vicente y Orlando Marín, que también toman
fotografías de casas que yo por lo menos no supe ubicar nunca, y entonces ellos, ay, mira, esa casa es en tal, y entonces escriben sobre eso y sobre la arquitectura de esa casa que sobre todo en los años 60 era un boom en Caracas, como iba creciendo la arquitectura en la ciudad. Y eso también ha gustado muchísimo. Las postales de Igor también. La verdad es una sección que empezamos este año y nos ha gustado mucho la respuesta que ha recibido en las redes. Qué bueno. ¿El archivo tiene alianzas con otras organizaciones nacionales o internacionales? Sí, una de las principales es la Fábrica Editorial, acá en Venezuela con Pro Da Vinci, nuestra alianza hermana, que es la Fundación para la Cultura Urbana. Tenemos desde hace unos 3 años una alianza con la Fundación Espacio, que tiene el proyecto de Caracas City, que realizan sobre todo para el aniversario de la ciudad. Estamos formando alianzas con unos investigadores en el exterior, que nos contactan para construir sus investigaciones usando la fotografía. Editoriales como Alfa, la Universidad de Valencia, en general, que nos han contactado para hacer investigaciones y nosotros tratamos de ayudarlos en lo posible. Qué bueno. Mencionaste al principio que ustedes tienen editoriales, o sea, han editado algunos libros. ¿Existen publicaciones auspiciadas por el Archivo de Fotografía Urbana? ¿Puedes hablarnos sobre ellas? Principalmente publicamos a través de alianzas. La primera publicación auspiciada fue la de Efraín Vivas. Siempre tratamos de aliarnos con editoriales ya conformadas porque, nuestra idea es apoyar, más que tratar de producir, apoyar a otros. A otros en sus trabajos de investigación y trabajos editoriales. Ok. ¿Algunas recomendaciones para aquellos fotógrafos que deseen incursionar en la fotografía urbana? Vasco Cinetar siempre dice, tienes que ver fotografía. Sí. Y hace poco yo estuve hablando con Omar Salas, uno de los fotógrafos jóvenes del libro que se publicó hace poco, El Nuevo País de Fotografía, y a él también le recomendaron ver fotografías, pero fotografía buena. Y creo que lo fundamental es entrenar el ojo. En el archivo, en nuestro equipo, somos personas que no todos venimos del medio fotográfico, y nuestra principal tarea es ver el archivo y entrenarnos en cuanto a cuáles son las fotografías de autores, cuáles son las fotografías de familiares, a empezar a comprender cómo se llevan los mensajes a través de la fotografía. Y eso solo se ve viendo. Eso es, sí. Lucía, ¿fotografías? No, yo escribo. ¿Por qué no fotografías estando tan relacionada con la fotografía y teniendo familiares fotógrafos? Sí, la fotografía es parte de mi ser. ¿No te ha picado todavía el gusanito o has probado? Sí, he probado, y además, en la carrera de comunicación uno ve fotografía. Sin embargo, no siento que sea mi medio. Okay. A mí me gusta escribir y relacionarme a través de la escritura, y por eso lo hago así. Y he descubierto que escribir sobre la fotografía e investigar la fotografía pues me llena muchísimo. Entonces el sitio donde estoy también me permite eso. Pero no, más que la eventual fotografía aficionada como tal, que luego paso por el ojo de mi papá, no pasa de ahí. No. Ya. Pero igual una que otra fotografía con el celular. Una que otra sí. Algo así. Vi también, lo comentamos al principio, que estuviste en el papel literario como coordinadora. El papel literario estuvo por un tiempo en pausa. Sí. Cuéntame tu experiencia al haber trabajado allí, sí, y que esto se reanudó. ¿Qué experiencia nos puedes comentar respecto a esto? Bueno, el papel literario abrió mis puertas en la carrera. Yo venía de estudiar afuera y pues había ejercido muy poco. Entonces, realmente entrar a un medio que se reconstruía de haber estado un tiempo fuera, pero que tiene una historia tan importante como suplemento cultural en el país,
bueno, era un reto muy grande y espero haber cumplido lo que se esperaba de mí. Fue también muy importante porque había que reposicionar el papel literario y había que darle otra vez su espacio, que además en ese momento era sobre todo en línea y luego publicaba los domingos el papel. Ahora actualmente otra vez está en línea y se puede obtener un PDF a través de las redes sociales. Pero siento que además apoyé un poco en ese reabrirse las puertas y volver a existir como el importante suplemento que es. Es una maravilla. Sí, para mí fue de verdad una de las mejores experiencias. Y que haya reanudado también. Algo que me llama mucho la atención es que estás realizando tu doctorado en Ciencias Sociales con la Universidad de España, ¿cierto? Sí. Y estás haciendo tu tesis de fotografía documental venezolana. Cuéntame por qué vienes de allá para acá a hacer este trabajo. Bueno, principalmente tenía que ver con... Yo obtuve una beca y bueno, la investigación era para desarrollarla en Venezuela. Este no es mi tema inicial, fue un cambio. Surge sobre todo de haber descubierto la fotografía como nicho, como periodista cultural. Hay un poco un vacío de quienes escriben de fotografía y luego qué queda guardado, cómo se define la fotografía también, académicamente hablando. Y bueno, intenté meterme por ahí y además luego me ayudó entrar al Archivo de Fotografía Urbana porque investigar la fotografía desde su centro, desde el contacto con los fotógrafos, desde ver cómo los fotógrafos documentales actúan hoy, pues también me picó un poco la curiosidad y me puse a estudiar eso. Algo que veo muchísimo, bueno, internacionalmente hay universidades donde tienen licenciatura de fotografía. Y aquí no consideran aún las universidades ese nivel académico. Sin embargo, tenemos diplomados que tienen un contenido bien sustancioso y bien importante en la docencia de la fotografía. ¿Por qué crees tú que no se ha dado ese paso aquí en Venezuela en la educación? Bueno, yo creo que pasa un poco como el periodismo. Se creía una carrera de práctica. Nadie estudiaba periodismo, no existía la carrera hasta que finalmente se le dio el contenido académico y bueno, se convirtió en una carrera. Fíjate, yo hice una evaluación sobre mi doctorado hace unos meses y uno de los académicos que me estaba evaluando dijo, oye, qué sorprendente las ciencias sociales, nunca habíamos tenido una tesis en fotografía. Entonces, realmente es abrir otra vez el paso hacia la fotografía, entender que tiene unos contenidos teóricos, que no cualquiera es fotógrafo, a pesar de que todos tenemos la posibilidad de fotografiar, y que hay cosas que aprender que son importantes, ir a la academia y estudiarlas, ¿no? Correcto. Volviendo a Archivo Fotografía Urbana, las personas interesadas que quieran realizar investigaciones aquí, ¿cuáles son los contactos para que puedan ubicarlos a ustedes? Bueno, a través de nuestra página web, www.fotourbana.org, y nuestras redes sociales, tenemos en todos los canales, Instagram, Twitter y Facebook, FotoUrbana.org. Y bueno, sobre todo en nuestra página web consiguen el correo archivofotografiaurbana@gmail.com. Gracias, Lucía, por estar con nosotros y ampliar un poco más la información sobre el Archivo Fotografía Urbana. Te dejamos los micrófonos para que puedas despedirte. Muchas gracias a ustedes y bueno, otra vez contacten nuestras redes sociales y feliz año. Feliz año para ti y espero que en familia puedan estar en paz y en unidad, que es más importante. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con Diafragma. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es
Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El revelado. Y regresamos a Diafragma 5.6 Radio con nuestra sección El Revelado, donde interactuamos con todos ustedes a través de la red social Instagram, precisamente, donde nos acompañan utilizando la etiqueta Diafragma Comenta. En esta oportunidad queremos resaltar 3 fotografías de 3 seguidores de Diafragma 5.6 Radio. La primera es de Lourdes Domínguez, titulada Ávila. Es una fotografía del Ávila hermosísima, donde podemos ver que está compuesta precisamente con la ciudad, con Caracas, en la parte. Y de hecho la tiene tan minimalista, la puso en su Instagram, que quisiera que lo vieran en esta oportunidad en la cuenta de Lourdes Domínguez, @DMLourdes. La siguiente fotografía es de Oscar Muñoz. La cuenta de Oscar es @refleja tu esencia. Aquí Oscar muestra una maravillosa Caracas, un espectáculo de color donde las nubes son totalmente el elemento que atrae, porque están sobre el Ávila y esta fotografía también en formato horizontal es espectacular. También queremos reconocer el trabajo de Mariper en su cuenta de Instagram, Mariper Foto. Ella titula su fotografía El cielo nos entrega una exhibición de bellezas y formas, cúmulos, cirros y extractos que modelan a las bellas nubes que cada día me sorprenden. Bueno, estas fotografías de nuestros seguidores, de nuestro paisaje venezolano, están publicadas en nuestra cuenta de Instagram, @diafragma 5.6 Radio, en nuestra sección o por nuestra sección El Revelado en Diafragma Comenta. Vamos a continuar con nuestra siguiente sección, Puntos Focales. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Aquí en Puntos Focales me gustaría hablar con ustedes sobre por qué nos atrae tanto la fotografía. Pero más que por qué nos atrae la fotografía es porque estábamos hablando al principio del programa con Lucía Jiménez sobre la historia de nuestra esencia. Para poder comprender nuestro presente tendríamos que ver el pasado. Y bueno, la era digital ha convertido a todo el mundo en fotógrafo. Fotografiamos con frecuencia, en algunos casos a diario. Sin embargo, esto ha provocado una disminución, no ha provocado una disminución de la magia en las imágenes personales, ni de las obras que se exponen en museos, galerías, libros o periódicos, hasta en las redes sociales. En el caso cuando observamos Vista desde la ventana en Legras, esta imagen fue tomada entre 1826 y 1827 por el inventor francés Joseph Niepce, una vista captada desde su ventana en Saint-Lô de Varennes. Lo pronuncié bien. Es la foto más antigua que se conserva y para muchos aún sorprende la referencia que representa en la fotografía. Esta imagen borrosa y con grano simboliza un hito en la historia de la fotografía, aunque en su época fue totalmente desconocida. Fue hasta 1839 cuando se anuncia al mundo la posibilidad de captar imágenes a través de la cámara fotográfica, o la cámara oscura en este caso. Lo cierto es que muchos de sus elementos fundamentales no eran desconocidos. En el siglo IV a.C., Aristóteles ya habló sobre el principio de la cámara oscura, la luz que pasa desde una fuente exterior a una sala oscura, a través de un pequeño orificio u abertura, formando una imagen invertida de la escena exterior sobre su superficie.
A mediados del siglo XVI, las lentes sustituyeron a los ineficaces orificios de alfileres, permitiendo conseguir imágenes más enfocadas. El elemento esencial para que la fotografía evolucionase fue una sustancia sensible a la luz. Pero, después de muchos experimentos por parte de investigadores y químicos de la época por conservar la imagen y que ésta no desapareciera, fue en 1816 cuando Niepce realiza sus primeros experimentos con la cámara oscura, motivado por su interés en el arte de la litografía. Utilizó sales de plata y se decantó por el betún, una reserva capa protectora para planchas de impresión que se endurecen con la luz. Bueno, así fue como consiguió su propósito con la creación de Vista desde la ventana en Legras, sobre una plancha de estaño. Así conocemos nuestros orígenes en la fotografía. Continuamos con nuestra última sección del programa, Tiempo de exposición. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Aquí es una frase con la que concluimos el programa. Concluimos con Diane Arbus, que dice: realmente creo que hay cosas que nadie vería si no las fotografiara. Bueno, y así finalizamos nuestro programa de hoy. Agradecemos principalmente a nuestra invitada Lucía Jiménez por haber estado con nosotros, a nuestro equipo de trabajo y también a ustedes, nuestros seguidores, quienes nos siguen y se conectan a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Les deseamos a todos nuestros seguidores un feliz año nuevo 2020 en unión de todos sus seres queridos. Recuerden, pueden ver este programa en el canal de YouTube de Diafragma 5.6 Radio, también en el canal de YouTube de la emisora Radio Caracas Radio, @RCR750. Los espero para la próxima foto, será para el año que viene, aquí todos los sábados a las 11 de la mañana. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto, desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Este programa fue presentado por Avecofa. Somos Avecofa, mucho más que fotografía. Prixelar, el mejor espacio de coworking para fotógrafos. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Aborigo, estudio creativo.